Hola, buenos días, cubano, patriota. Aquí estamos con un poco de frío, de baja temperatura y mucho frío en el alma por la situación de Cuba. Es triste todas las noticias que se ven en nuestra patria. Hay un proceso de descomposición, de desvertebración de la identidad nacional. Hay un proceso de destrucción de los valores de nuestra cubanía, de nuestra idiosincrasia. Hay una destrucción de la vertebración de la familia. Hay una destrucción total en nuestra patria. Y el comienzo del año, las noticias son peores. El, La celebración del 65 aniversario de la revolución fue un acto de reafirmación de la violencia, del estado de emergencia que vive el sistema, la dictadura. No hay, no hay una ambulancia para trasladar a un enfermo de un lugar a otro. Se mueren porque no hay transporte. Y es diabólico ver tantos camiones con bandera y con proclamación de revolución y de Partido Comunista y incluso los que van en los camiones muertos de hambre. Hay una hambruna, una necesidad generalizada en nuestro país y las perspectivas son peores, pero ha habido un comienzo de año de rectificación, de reanimación, empezando por Raúl, que ya no puede ni hablar, hablando de cortar cabeza. El dirigente que no esté en la línea que se va del aire, el que no, se lo llevan del aire. Ha habido un comienzo de año con una reanimación de la represión, con una reanimación de la fuerza contra todo el que se oponga. Es triste. Ayer una amiga de Facebook me estaba comentando o me pasó un mensaje de la evidencia que se filtró de todos los acuerdos que hay con Rusia. Se filtró, lo mandaron ellos, casi seguro sí que lo hayan mandado ellos para que vean. Es penoso, va contra la identidad nacional. Una cantidad de acuerdo con Rusia. Es una inmoralidad que Cuba ahora esté sometida a Rusia. Cuando en el año 90-91, Cuba el 80% de la economía cubana dependía de Rusia y de los países socialistas. Se cayeron y Cuba se quedó enganchada del aire. Cuba se quedó sin economía. En el periodo especial Rusia dejó a Cuba tirar. Y, y Cuba lo que tiene con Rusia es deuda. Y como no pueden pagar la deuda, lo que le están dando es brecha a los rusos para que entren y hagan en Cuba lo que les da la gana. Se está perdiendo, se va a perder nuestra identidad, nuestra cubanía. El ruso que vaya va a ganar por su cuenta, va a hacer lo que le da la gana y va a hacer lo que va buscando dinero a costa de la miseria que vive el país. ¿Cómo es posible que a los rusos
se le dé toda la facilidad ahora para que inviertan, hagan esto. Y la cantidad de cubanos que estamos fuera, que no haya posibilidad de hacer nada, de hacer nada. Si nosotros permitimos todos esos acuerdos que hay con Rusia, Rusia dejará de ser Cuba, será una colonia rusa. Bueno, es una inmoralidad total, es una inmoralidad total los acuerdos con Rusia y con el mundo, con el entorno de Rusia. En Rusia no hay socialismo ni hay nada. En Cuba, en Rusia hay una oligarquía empresarial, financiera. En Rusia hay un capitalismo de la gente que Putin quiere y el que no quiere lo sacan del medio. Allí hasta el petróleo estuvo en manos de gente privada. Aquello fue un desastre, la economía rusa. A costa de que el que puede, puede y el que no, que se joda. Y en Cuba lo que está haciendo la cúpula gobernante hoy es sobrevivir ellos como sea, sobrevivir como sea, a costa de que un alto por ciento de la población se esté muriendo de hambre. Y nosotros somos responsables todo en el sentido de permitir eso. Han sacado fuerza, camiones, coches, patrulla, y la economía en manos de los rusos. Cuando hay tantos cubanos en Cuba y en el mundo con capacidad de levantar la isla, de hacerla brillar, esa estrella en el mar, esa estrella en el Caribe, le han quitado el brillo los comunistas, le han quitado el brillo Raúl y sus hijos. ¿Hasta dónde nosotros vamos a permitir que nuestra vida siga sometida a la voluntad de la ignorancia de Raúl y su entorno? ¿Hasta dónde nosotros vamos a permitir que nuestra patria esté en manos de semejante mafia? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir la criminalidad de esa dictadura? El que vive dentro no ve las cosas, pero cuando te sale y tomas conciencia, aquello es una dictadura que le ha arrancado el cuello a todo el que se ha opuesto. A todo el que se ha opuesto le ha arrancado el cuello. En el 11M, en el 11 de julio, con las manifestaciones, el general del ejército oriental, jefe del ejército oriental, se negó a reprimir al pueblo y lo desaparecieron sin juicio y sin nada. Le justificaron el COVID, pero entregaron la caja hermética cerrada, las cenizas la entregaron. Hay muchos relatos por ahí que le dieron no sé cuántos tiros, le dieron. Aquello es una dictadura feroz. El que está allí no ve, porque la comunicación, los medios de comunicación y todo es culpar al imperialismo, pero aquello es un país dirigido por Raúl Castro, que ha sido el cubano más asesino que ha habido en la historia de nuestro país. El más asesino, porque él y el Che mataban por cualquier cosa. Y Raúl ha seguido, por eso está en el poder, porque le ha arrancado de la cabeza a todo el que ha dicho, vemos una asamblea. Vemos una asamblea nacional, supuestamente representante de la soberanía del pueblo cubano, sometida a la voluntad de Raúl Castro. Se paró en la asamblea y dijo lo que le dio la gana ahí, sin ser delegado, sin ser nada. Paró la asamblea, aplauso, en contra de lo que estaban hablando y en contra de todo el mundo. Y han sacado las uñas más largas ahora, se han perfilado las uñas, se las han arreglado y se las han puesto, yo creo que hasta de plástico, le han hecho crecer las uñas. Y las perspectivas son
eh, feroz. Hay una amiga, no sé, que me sigue, Odali, que me mandó todo publicado con los rusos. Los rusos van a quedarse con Cuba. Y los cubanos de Rusia no tienen nada. Los cubanos de Rusia no tienen nada de identidad, no tienen nada. Y ahora los rusos van a gobernar en Cuba porque la única posibilidad que tiene ese gobierno de sobrevivir es entregando el país para que ellos poder tener supervivencia con lo que los rusos den y con lo que le deben a los rusos. Es decir, que una patria que se ha hecho una identidad cubana que se ha creado con el filo, el machete y los mambises, una identidad que se ha creado con la lucha de todo un pueblo, un país que tiene una identidad basada en principios, en valores de lucha, de tolerancia, de firmeza. Cuando los españoles fueron derrotados, Cuba fue vendida por 130 millones de dólares a Estados Unidos y se fueron los españoles. Pero a Cuba no la han podido doblegar ni los americanos. A Puerto Rico lo hicieron colonia. A Cuba no han podido. La Constitución del 40, la cual yo defiendo, dice en el artículo 3, que no tendrá valor ningún tratado internacional. Así que la Constitución del 40 abolió todos los tratados que tenía con Estados Unidos. Siendo Estados Unidos un vecino poderoso económicamente, siendo un vecino que toda la tecnología que se creaba en Estados Unidos inmediatamente salía en Cuba. El carro del año salía en Cuba. Todo lo que se creaba en Estados Unidos iba a Cuba. La mayoría de las tecnologías azucareras, todo eso venía de Estados Unidos. Y Cuba no era de Estados Unidos. La vergüenza de los cubanos crearon la Constitución del 40 y anularon todos los tratados que había con Estados Unidos. En esa Constitución está constitucionalmente anulados los tratados, eh, incluyendo lo de la base naval de Guantánamo. ¿Cómo es posible que un pueblo tan digno, con tanta vergüenza, con tantos valores, nosotros dejemos que ahora Cuba sea de Rusia? Donde no hay idioma, donde no hay cultura, donde no hay nada que nos aproxime a los rusos. Lo único que tenemos de los rusos fueron los vínculos que quedaron durante 40 años que hubo todo implementación de cosas de rusos, de los camiones rusos que todavía caminan ahí, que son unos hidrantes de combustible. Todavía son los camiones que eso gasta una cantidad, una barbarie de toda la tecnología rusa obsoleta, tienen hierros rodantes. Eso es el patrimonio que nos dejaron los rusos. Eh, ru- eh, y no hay culturalmente vínculos para que vayan los rusos ahora a gobernar Cuba, para que vayan los rusos a mandar en Cuba. Cuando hay una cantidad de rusos, la mayoría del turismo que hay, o lo poco turismo que hay de rusos, van allí con dinero. Los oligarcas se meten en un hotel y llevan a niñas de la edad que la quieran. Tienen acceso a la prostitución de infanta, de niñas, de todo. Los rusos no respetan nuestra idiosincrasia, no respetan nada. Van con el dinero a prostituir y no va a ir ningún ruso a perder dinero a Cuba, no va a ir ningún ruso a dar dinero, toma. Los rusos que van son empresas, son oligarcas o son mafias que van a ir allí a llevarse lo que hay de nuestra patria.
se van a llevar la riqueza que pueden compartirse con nuestro pueblo, van a arrasar. Y nosotros estamos permitiendo esa barbarie. Yo quisiera que ustedes leyeran en dónde va a intervenir la economía rusa en todos los sectores de Cuba. En todo. ¿Cómo es posible que nuestra patria, nuestro país, con una identidad sólida, con una identidad tan fuerte, vinculada toda a España, Europa, Occidente? Esa es la identidad cultural de nosotros. Nuestra identidad cultural la estamos perdiendo, nuestra esencia la hemos perdido. Nosotros tenemos que recuperar nuestra identidad. Nosotros tenemos que recuperar nuestra dignidad, tenemos que recuperar la esencia de nuestra nación, tenemos que recuperar la soberanía, la cubanía, tenemos que recuperar todos aquellos valores que nos ha quitado esa dictadura. No tienen alternativa, no tienen perspectiva, no tienen forma, porque le han quitado dinero a todo el mundo, no tienen financiación, no tienen financiación para un barco de arroz. Dígame usted qué puede hacer un Estado que no pueda pagar un barco de arroz. Que muchos barcos han llegado a los puertos con mercancía y se han detenido. Se han detenido porque no le pagan. Y si no le pagan, no descargan la mercancía. Así está Cuba. Un país en bancarrota, un país en ruina, un gobierno que los recursos que cogen los esconde o los reparte. Y el pueblo no entiende que lo que produce nuestro país, lo que está produciendo, se lo están guardando. Raúl y su entorno saben que aquello se le va a terminar y no hay del dinero que llega, no hay un medio para darle de comer a nuestra población. Nuestra población está pasando hambre, necesidad y miseria. Y quien único tiene posibilidades, quien único tiene para comer son los privilegiados próximos al poder. Próximo al poder de Raúl y sus hijos. Tenemos que acabar con aquello, cubano. Tenemos que acabar. Yo he visto la vidente argentina y he creído y me he esperanzado en que aquello termina. Aquello tiene que cambiar radicalmente. Nuestro país tiene que cambiar radicalmente. Tiene que cambiar radicalmente, porque Estados Unidos no nos va a cambiar ni lo va a cambiar el otro. Nosotros tenemos que cambiar nuestro país radicalmente. Tenemos que quitar la barbarie de Raúl Castro, quitarla del medio, desaparecer de la faz de nuestra tierra, la esencia, los vínculos de Raúl y su entorno. Ha habido muchos asesinatos. Yo era del criterio de la paz, de la tolerancia, de los principios que rigieron aquí la transición en España, que realmente trajo desarrollo y no trajo... Yo en Cuba no quiero venganza, no quiero... Pero hay que enjuiciar a aquellos que han seguido la criminalidad de Raúl Castro. Raúl Castro es un criminal que ha matado a todo el que ha sido, el que ha querido. ¿Cuánta gente de nuestra patria ha perdido la vida en las balsas, en el mar, en la costa, en la selva, en Nicaragua, huyendo de lo que no se puede vivir? Nosotros tenemos que alejarnos nosotros tenemos que alejarnos de esos vínculos con Rusia. Porque en Rusia lo que hay son mafias, lo que hay es una oligarquía. Y los rusos van a Cuba a prostituirse, van a Cuba a humillar, van a Cuba sintiéndose por encima de nuestra identidad nacional, van sintiéndose por encima de todo. Yane, mi saludo, tenemos que hacer otra YouTube. Ahora estoy acabando porque ya voy extendido.
Un abrazo, Mainor. Saludo, Experian. Saludo. Eh, Oiga, en Cuba hubo un pacto del Sanjón. Eh, los mambises, por enfermedad y por todo, se deterioraron. Y fueron Máximo Gómez, en el cual la historia revolucionaria lo tiene como el generalísimo. Pero en esencia, Máximo Gómez fue un oportunista de las circunstancias. Estrada Palma fue un oportunista de las circunstancias. Y los dos líderes que retomaron la protesta de Baraguá, los que se fueron a Estados Unidos y reorganizaron la lucha, Martí y Maceo, fueron muertos en la guerra. Fueron muertos en la guerra. Y nosotros tenemos esa epopeya de Martí y Antonio Maceo. Martí y Antonio Maceo se fueron a Estados Unidos sin recursos y fueron organizando y volvieron a la patria. Volvieron a la patria y cuando tenían la independencia ganada, cuando tenían la guerra con los españoles ganada, intervinieron los americanos. Y ese espíritu de Maceo, de Martí, ese espíritu de los cubanos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los hijos de Martí, de Maceo, ¿dónde estamos nosotros ahora? Esa dictadura es una mentira, una falsa y una humillación para todos nosotros. ¿Dónde hay un Martí y un Maceo? Tiene que nacer. Yane, tenemos que buscar un Martí y un Maceo que devuelva la dignidad y la vergüenza a los cubanos, que devuelva la dignidad de esa patria, que ha sido signo y ha sido símbolo en el mundo. Antes de la revolución, todos los índices de desarrollo estaban por encima de muchos países. Cuba ha sido siempre un país con evolución, con desarrollo, con vergüenza, con dignidad y fuerza en sus hijos. ¿Dónde están los hijos de la patria que está permitiendo el genocidio de Raúl Castro? ¿Dónde están esos oficiales que, como yo, juramos la defensa de nuestro país, la defensa de la dignidad y la vergüenza? No juramos nunca defender una dictadura feroz y mortal como la de Raúl Castro. Nosotros hicimos juramento de defender la patria. La patria hay que cambiarla. Cubanos, tenemos que cambiar la patria. Tenemos que cambiar los sentidos total de la dirección de nuestro país. Tenemos que desvincularnos con la economía rusa y con los rusos que nos sometieron, nos dejaron solos, tirados en el 89. Nos dejaron sin recursos, nos dejaron en periodo especial. Y ahora está enganchado el gobierno miserable de Cuba, está enganchado a los rusos. Y los cubanos estamos callados, estamos sin hacer nada. Tenemos que sacar la voz, la patria y la fuerza. Tenemos que levantar nuestra identidad. Tenemos que ser lo que fueron esos mambises. Porque hoy los cubanos la única solución que ven es salirse del país. Y la mayoría que sale del país se olvidan de lo que han dejado atrás. Y somos todos los cubanos, los que están dentro y los que están fuera, responsables de defender la identidad nacional, el himno, la bandera y José Martí son nuestra propiedad, son signo de nuestra identidad nacional, estemos donde estemos, y tenemos que restablecer todos los valores que el apóstol José Martí escribió y dejó de legado.
para nuestro pueblo. Tenemos que quitar a esa dictadura de un modo o de otro. Y para ello para ello tenemos que vertebrar una estructura de acción, una estructura de unidad nacional. Se tiene que unir los miles de movimientos que hay en fuera y dentro de Cuba. Tiene que haber un solo movimiento, porque somos la debilidad. Es lo que no permite que nosotros cambiemos el país, la debilidad de los que estamos en contra. La debilidad es la desunión entre los cubanos, porque la dictadura tiene el ejército, tiene la policía y tiene el partido sometido, unido y todos en contra de una población de 11 millones de habitantes, más los que estamos fuera, que no tenemos derecho a votar, ni a elegir, ni a hacer nada en nuestra patria. Tenemos los cubanos de dentro y de fuera que vertebrarnos, unirnos, unidad de los cubanos, y tenemos que ir para allá. Tenemos que acabar con la dictadura de Raúl Castro, con el asesino de Raúl Castro, que no se ha acomodado y se ha conformado con ver matado tantos y tantos cubanos. No se ha conformado con eso y está matando de hambre a niños, mujeres y ancianos en nuestra patria. Y hay toda una población a la expectativa. Tenemos que nosotros tomar la iniciativa de hacer algo por nuestra patria, por ser algo por nuestra patria, que la tienen sometida, humillada y se la están vendiendo a los rusos. Se la están entregando a los rusos por sobrevivir una cúpula que gobierna nuestro país. Nosotros tenemos que tocarnos el pecho y abrazarnos entre los cubanos. Tenemos que darnos un abrazo y tenemos que acabar con aquello. Tenemos que acabar con aquello. Tenemos que abrir las cárceles para tantos cubanos dignos, de vergüenza, que han levantado su voz y han levantado su forma y están presos, con todo el sometimiento de la cárcel, con todos los maltratos, sin derecho a nada, gente que no ha hecho nada. Ahí está la dignidad de Wilber Aguilar, un padre que no habla de política, pero la dignidad de ese padre que tiene su hijo preso por gusto está preso el hijo. Y lo han recogido y se lo han llevado preso, ayer o antier lo metieron preso. Nosotros tenemos que cambiar nuestro país, tenemos que seguir el ejemplo de Wilber, tenemos que tener valor para enfrentarnos a ese monstruo que tiene vertebrado Raúl Castro, que ha perdido la sensibilidad, que ha perdido todo. Vamos a unirnos, vamos a seguir. Vamos a tener la creencia de esa vidente que aquello se tiene que acabar, aquello no tiene perspectiva, aquello no tiene perspectiva. Y nosotros tenemos que organizarnos, aunque seamos 10, aunque seamos 15, pero tenemos que organizarnos. Tenemos que alejarnos de la posición de todo el cubano que se monta en una balsa, se monta en un avión o se va. Y cuando coge una hamburguesa y una Coca-Cola se olvidó de lo que dejó atrás. Y hay mucha familia muriéndose de hambre. Hay muchos presos por defender el derecho de todos. Tenemos que defendernos de nuestra identidad. Cuba la bella, la perla del Caribe es de todos los que estamos fuera y los que estamos dentro. Y tenemos que cambiar ese país para un país diferente. Y a la cárcel tenemos que llevar a todos los delincuentes que están establecidos por el sistema, la inmoralidad de coger delincuentes, sacarlo, darle paro a la calle. Hay mucha delincuencia organizada allá en Cuba. Es increíble la cantidad de mujeres muertas, de asesinatos por robar, por esto, por aquello. Aquello es el oeste, sin orden. El único orden que hay es para los que se expresan en contra. Y nosotros tenemos que levantar nuestra voz, nuestra fuerza y nuestro mérito en la historia.
Tenemos que levantar los valores de Martí Maceo. Tenemos que levantar los valores de Martí Maceo, que fueron capaces de unir un sentimiento, fueron capaces de luchar por un sentimiento. Y con esos valores de Martí Maceo, tenemos que nosotros acabar con aquel sistema. Y tenemos que acabar con aquel sistema este año. Tenemos que acabar con ese sistema. Porque se están muriendo de hambre nuestros hermanos patriotas. Hermano, gracias a los que me están viendo, gracias a los que están. Ya mañana pasado hacemos otra directa porque no sé bien cómo meterte ahora. Un abrazo y gracias por los que están y gracias por los que sí están por la lucha, por ese grupo que se está vertebrando, por ese grupo que vamos a acabar con aquello y vamos a acabar. Vamos a acabar de un modo o de otro con esa dictadura. Vamos a acabar y únete a nuestro movimiento, únete a nuestra fuerza, únete a nuestro pensamiento de que Cuba tiene que ser libre, Cuba tiene que ser democrática, que Cuba tiene que haber independencia, tiene que haber soberanía y no se la vendan a los rusos, se lo vendan al otro por la miseria que vive el gobierno. Tenemos que cambiar nuestra patria, tenemos que cambiarla nosotros, tenemos que poner en el Parlamento, en el Capitolio de La Habana, tenemos que poner la Constitución del 40, la Constitución del 40, restablecer todos los derechos individuales y colectivos de la sociedad cubana, una Constitución con todo un valor para respetar el derecho individual a todo, a manifestarse, a hablar, decir y estar y crear. Esa Constitución es la Biblia que tenemos que poner en el Capitolio. El Capitolio tiene que ser la representatividad. El Capitolio de La Habana tiene que estar ahí la asamblea de la soberanía cubana. Que la soberanía cubana tiene que estar elegida por representantes dignos, que sean elegidos democráticamente. Nosotros tenemos que restablecer esa Constitución del 40, ponerlo como Biblia de respeto entre los cubanos, entre los hermanos. Tenemos que poner esa Constitución ahí, tenemos que restablecer un ejército, hacer una nueva policía, porque todos los policías están corruptos, hacer una nueva policía para que se acabe la delincuencia, se acabe el bandidaje, para que todos los delincuentes vayan a la cárcel. Y toda la gente digna y de vergüenza que está encarcelada tiene que estar con la libertad, tiene que estar con el reconocimiento social de haber luchado en los peores momentos de la dictadura, cuando la dictadura ha sido más agresiva, donde la dictadura ha sido más feroz. Hay 1000 y pico, hay muchos cubanos que han tenido el valor de enfrentarlo. Y hay miles de cubanos que están dentro en la cárcel, pero hay miles que están dando la cara dentro de nuestro país, y esos son los que tienen que dirigir nuestra patria, son la vergüenza y la dignidad de nuestra Cuba bella. Hermano, tenemos que unirnos, tenemos que accionar, no podemos estar de espectadores a toda la barbarie que está haciendo Castro, que han sacado el año, lo han sacado con una fuerza y con una barbaridad. Han subido el precio de todo, han subido y los salarios, la gente no puede vivir en nuestra patria, no puede vivir. Y te tienes que unir a esta lucha, te tienes que unir, tenemos que unirnos. Unidad y unidad es la única forma de acabar con aquella barbarie. Aquello es una barbarie que no va a mejorar, va a empeorar, va a empeorar. Un abrazo a todos los que me han visto y los que están. Únete, hermano.